Eh, la idea de esta primera parte es hacer un recorrido por la historia y los avances de la inteligencia artificial. En principio porque es algo que nosotros estamos viendo ahora, pero viene hace 80 años y desde hace 80 años a la fecha, cada 20, 30 años parece que se viene una revolución y después se queda. O sea, por ahí pensamos que estamos asistiendo a una... Y por ahí no, por ahí es un avance más de algo que dentro de un tiempo va a dejar de parecer tan importante. Después es importante saber cómo funcionan estos modelos de lenguaje, porque todo el tiempo cuando los usamos tenemos que estar conscientes de qué es lo que hay atrás. Porque si no parece magia, si no parece que piensan, si no parece, pero parece nada más. Entonces por eso es importante saber cómo funciona. El impacto ecológico que implica, porque esto implica recursos naturales de todo tipo, o sea, agua para energía, digamos, para generar energía, todos los tipos de energía, digamos, la manera de generar energía que conocemos y después los minerales que se necesitan y los conflictos que genera internacionalmente estas cuestiones, ¿no? Digo, de guerras, invasiones, golpes de Estado, todas cuestiones para acceder a recursos, ¿sí? Y bueno, conocer sus riesgos y limitaciones. Entonces, bueno, esta es lo que les decía. Esto empieza en los 40, ya desde esa época empezaron a hablar de inteligencia artificial, neuronas, ver una similitud entre las neuronas físicas y las neuronas artificiales. Y todo esto de la máquina de Turing también es interesante tener en cuenta esto, ¿no? Cuando dice, no, pasó el test de Turing, pasó el test de Turing. El test de Turing no es un test científico. El test de Turing es, Turing dijo, el día que una máquina engaña a un hombre, esa persona se crea que está dialogando con otra persona, entonces esa máquina es inteligente. Pero eso no tiene, es nada más que decir eso. Entonces, de ahí podemos desde pensar en algo precisamente, en lugar de crear algo inteligente, algo para que pase el test, por ejemplo, pasa el test, es inteligente, no, nada más pasó el test, que no es un test científico, ¿sí? Entonces, hay mucho alrededor de eso, escuchamos, leemos artículos, escuchamos notas, no, porque la inteligencia artificial generativa pasó el test de Turing. No significa nada que haya pasado el test de Turing, ¿sí? Pero bueno, en 1950 Turing empieza a pensar y a decir estas cosas. En el 56 se hace la conferencia de Dornum, donde se empieza a hablar de inteligencia artificial. Y acá, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de muchas líneas. Hay líneas lógicas que usan un tipo de matemática, otras que usan otro tipo de matemática. Pero bueno, todas en línea de generar dispositivos que simulen el razonamiento. ¿Sí? Los primeros sistemas que se desarrollan entre los 50 y los 70 son sistemas más ligados a una matemática más simple, también por el tipo de dispositivos disponibles. Las computadoras de esas épocas eran muy limitadas, entonces todo se hacía con, digamos, una cuestión más lógica eh, que lo que hoy se llaman redes neuronales o ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, entre los 50 y los 70 hubo un gran desarrollo, se pensaba de vuelta que iba a revolucionar todo, pero cuando fueron a la práctica, no, no tuvo resultados. Y también esos resultados tienen que ver con que los desarrollaban siempre están buscando un producto, algo que se pueda vender, se le pueda vender a empresas. Entonces, sí, desde los laboratorios se podían hacer cosas que resultaban interesantes. Después, cuando eso se llevaba a un producto vendible, no daba resultado por la cantidad, por el cálculo que se necesitaba, por el valor de las computadoras, por la información que se tenía. Entonces, ahí es lo que yo hablo, digamos, llegó un invierno de la inteligencia artificial. Bueno, así en los 80 vuelve a aparecer, a haber un resurgimiento usando lo que llamaban, digamos, el desarrollo de sistemas expertos, que eran para la toma de decisiones, que se le entregaba información y ayudaban a la toma de decisiones. Pero de vuelta, cuando se llevó a productos que se le podían vender a empresas o corporaciones, no servía, no funcionaba como esperaban, y de vuelta cae. Ahora estamos como en una tercera ola que empieza con el tema del aprendizaje automático. Sí.
¿sí? Que tiene que ver ya con otro tipo de productos o de desarrollos, que son las redes neuronales, a partir de las cuales se empieza con lo que se llama el aprendizaje automático, el aprendizaje supervisado, o sea, dispositivos que les paso información, se entrenan y aprenden solo, digamos. A partir del 2012 empieza todo un desarrollo con redes neuronales y lo que es la Big Data. Después vamos a ver que para poder desarrollar estas redes neuronales no solo se necesitaba tecnología, sino también datos. Sin datos no se podían entrenar y entonces, digo, por más que hubiésemos tenido la tecnología hace 30 años, si no teníamos los datos para entrenarla, parece una pavada, pero para entrenar una red neuronal se necesitan terabytes de datos de diferentes tipos. Y eso hace 30 años no lo teníamos, ¿sí? En este hilo de la historia que venimos viendo, en el 2017, es un hito, digamos, y por eso estamos tan cercanos, y por eso estamos en esta primavera o en este veranito de la inteligencia artificial, Google, buscando cómo desarrollar un dispositivo que haga traducciones automáticas, desarrolla un tipo de red neuronal que se llama Transformer, que después sirvió para generar textos en general, ¿sí? Pero fue pensada para eso. Hay un artículo, que es un paper, Attention is all you need, que es el artículo donde explican cómo funcionan los transformers. Porque ya existían redes neuronales de otro tipo, pero se les ocurrió algo que funcionó. Y en el 2018 salen los GPT, los grandes modelos de lenguaje, y en el 2025 es lo último, que es de principios de este año, los modelos de razonamiento, que ustedes habrán oído hablar, DeepSeek R1, bueno, que son, digamos, es una variante, no es un salto grande en esta temática, sino que es un ajuste. Pero bueno, en esta cuestión de la industria y de la venta, cada vez que hacen algo, digamos, hacen digamos, una fiesta, y muchas veces sí, y otras veces no es más de lo mismo en una carrera para ver quién llega primero. Entonces, ¿qué es un transformer? Como les decía, un transformer es, vamos a hacerlo rápido, es un tipo de red neuronal. Para nosotros básicamente es un dispositivo que se lo entrena y que, a diferencia de otros tipos de redes neuronales que se usan, por ejemplo, para el OCR, para el reconocimiento de caracteres o para el reconocimiento de imágenes, que se llaman redes convolucionales o redes neuronales recurrentes, los transformers, en lugar de ir prestando atención o llevando un hilo lineal, secuencial del texto que están procesando, toman todo el texto en su conjunto, ¿sí? Y hacen un análisis diferente. De vuelta, son cuestiones técnicas que no vienen al caso. Nosotros tenemos que tener una idea de cómo funcionan, no vamos a hacer entrenamientos ni desarrollos de transformers. Este es el esquema de los transformers solamente si alguna vez ven un dibujito, eso es el esquema del transformer. Este es un transformer completo, el que se usa para los lenguajes generativos, es la mitad allá. Esto es lo que desarrolló Google para lo que es traducción. Esta parte tiene el texto, digamos, para traducir y allá va generando el texto traducido. No importa. Como les decía, es a modo de mostrárselos nada más. Bueno, pero entonces, ¿qué es un LLM? Un Large Language Model, un modelo de lenguaje grande. Es un transformer, es una red neuronal de tipo transformer, ¿sí? Las formas en que nosotros llamamos, GPTs, LLM, modelos de lenguaje generativos, guías generativas, modelos de lenguaje, todo eso está haciendo referencia a lo mismo, a un GPT. ¿Qué quiere decir GPT? Porque el chat GPT es un producto, pero GPT en sí significa generador de texto preentrenado de tipo transformer. O sea, es un transformer entrenado con texto para generar texto. Eso es lo que significa la sigla GPT, ¿sí? ¿Por qué ahora? Y esto es un poco a lo que estábamos hablando hoy. Necesitamos un desarrollo tecnológico, computadoras. Eso se pudo haber dado ahora o hace 50 años. Pero sin Internet, sin los datos,
no se podía tener un transformer, no se podía tener un GPT. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ChatGPT, lo primero que hace, la cuestión está en el diálogo, que podemos chatear. Hay que entrenarlo con chats. ¿De dónde salen esos chats? Digo, hace 50 años, donde tenías textos de chats de personas en ningún lado, bueno, ahora está lleno. De hecho, todo lo que nosotros vamos, ChatGPT, perdón, WhatsApp, Messenger, Google Talk, todos esos chats que nosotros tenemos de plataformas que en apariencia son gratuitas, que usamos gratuitamente, sirven para guardar esos chats para después entrenar los modelos. Entonces, los modelos pueden dialogar porque tienen esos chats, pueden generar imágenes porque son entrenados con millones de imágenes que incluso nosotros subimos, porque cuando nosotros sacamos fotos con el celular para guardar, automáticamente se guarda en Google, digamos, un backup de esas imágenes, o se usan la galería de imágenes de Google para guardar sus imágenes. Todas esas imágenes, si ustedes usan la versión gratuita, forman parte del entrenamiento de los modelos y de otras cosas, porque son explícitas, las empresas les dicen todo lo que vos estás usando la versión gratuita, todos los textos, imágenes, todo lo que subas es de ustedes y también es nuestro. Lo podemos compartir con nuestros socios, se lo podemos vender a otras empresas. Entonces, fíjense que cada vez que ustedes vieron que usan una plataforma y les dicen, ¿quieren loguearse con Google? Y inmediatamente les dice, ojo, miren que esto implica que yo les voy a dar tu foto, de perfil, tu mail, tus datos personales, todo eso se lo estoy dando a la empresa que ustedes están diciéndole que quiero que te loguees con Google, ¿sí? Entonces, bueno, ¿el por qué ahora? Porque está la información y está la tecnología, las dos cosas. Pero esto generó ciertos problemas, que es una de las cosas de las que venimos discutiendo y hablando, que están llevándose todos los datos para entrenar los modelos con memoria académica, CDISI, los que ustedes suban, digo, y después lo usan para dar respuesta, pero también venden el producto. O sea, nosotros estamos dándole la información para entrenar los modelos gratuitamente, y estamos dando la información de primera, digamos, lo que es investigación, digamos, tesis, proyectos de investigación, y aparte, lo que está en memoria académica o está en el CDISI, tienen los metadatos, los resúmenes, tiene todo disponible para que estas empresas lo lleven y entrenen los modelos. Y nos están generando un problema, porque además, en esa voracidad que tienen de venir a extraer los datos, dejan inusable por la academia, el catálogo de la biblioteca. Digo, es un problema internacionalmente. Digo, esto que a nosotros nos pasó primero, lo empezamos a discutir el año pasado, porque tenemos equipos chiquitos, entonces donde empezaron a hacer esto, nos empezaron a romper todo acá. Ya otros, digamos, este año ya se empezaron a quejar, y el Sevier se empezó a quejar de que le estaban matando el sitio. Entonces, bueno, trae otro tipo de discusiones, los modelos de lenguaje, la violación de las normas de derecho de autor. Ellos están convencidos de que tienen el derecho, de hecho lo dicen así. Nosotros estamos haciéndole, esto es por un bien a la humanidad, nosotros estamos dando algo que, ¿no es? Que es valiosísimo. Entonces, le hicieron, digamos, está grabado una discusión en el Senado de los Estados Unidos donde ellos dicen que para ellos no tienen que correr o sea, para Google, Meta, Amazon, OpenAI, no tienen que correr las leyes de derechos de autor. Para el resto sí, para ellos no. Bueno, y esto es lo que les decía, los problemas que nos causan a nosotros. Ahora, volviendo un poco a cómo funcionan los modelos de lenguaje, esto es importante para saber, todo el tiempo que ustedes están obteniendo predicciones de estos modelos de lenguaje, es saber que funcionan de una manera hace que nos demos cuenta que no hay razonamiento, que no es mágico y que tengamos que tener ciertos cuidados cuando los usamos. Los modelos de lenguaje predicen la siguiente palabra. Técnicamente ni siquiera es la siguiente palabra, es el próximo token. Un token es un pedacito de un texto, ¿está? Que sistemáticamente lo que hacen es decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos cortar las palabras de manera que, digamos, tengamos en 50.000 pedacitos aproximadamente todas las combinaciones que nos sirvan para armar todas las palabras en español, en inglés? Entonces, ni siquiera hay una cuestión de que
estamos hablando de palabras y de semántica. Estamos hablando que, por ejemplo, Google se parte la palabra Google en 3 pedacitos, el tokenizador. ¿Tá? ¿Por qué? Porque Go en inglés lo voy a usar para un montón de cosas. También lo voy a usar para Gold en castellano. Entonces, uno es GO, la otra es la O y la otra es el resto de la palabra. Entonces, ni siquiera cuando parten las palabras las parten con un sentido, uno diga, ah, no, claro, esto es como la raíz de la palabra, estoy haciendo stemming, que es quedarme con la parte de la palabra, no, ni siquiera, las corto matemáticamente de una manera probabilística para ahorrar espacio. ¿Está? Y eso se llama token. Y lo que predicen es, en función de todo el texto que viene de entrada, cuál sería el próximo token. Si estoy hablando de un partido de fútbol, que tiene un partido, el contexto de un partido de fútbol, por ahí pongo GO y digo, y después, si tengo todo esto y aparte tengo GO, el próximo token es la L. Entonces pongo gol, pero no porque entienda de qué viene, sino porque probabilísticamente es el token que sigue, ¿sí? Entonces, lo importante es que no comprenden cómo los humanos operan estadísticamente y todo el tiempo tenemos que tener eso en la cabeza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tuviésemos la pregunta ¿por qué la educación pública es un derecho fundamental? Lo que harían, digamos, de una manera bastante general, un transformer es decir, bueno, tengo todo esto de entrada, la educación pública es un derecho fundamental porque, ¿cuáles son las posibles palabras? De vuelta, acuérdense que yo le dije, estos son tokens y por ahí serían pedacitos de estas palabras, pero conceptualmente es decir, bueno, podrían ser cualquiera de estas tres. Elijo la de mayor probabilidad y la pongo. La educación pública es un hecho fundamental porque promueve, eso vuelve a ser entrada para generar la siguiente palabra y así va generando de a una cada una de las palabras, ¿sí? Estos se llaman modelos de lenguaje autorregresivo. ¿Por qué? Porque son como que necesito lo anterior para generar la siguiente palabra. Este es un ejemplo, ¿sí? Digamos, érase una vez, tengo, érase una, vuelvo, le agrego una, vuelve a ser la entrada del modelo de lenguaje, una vez, o bueno, once upon a time, vuelve a entrar, y así va calculando cada palabrita en una secuencia. Pero como les decía, sin entender que esto es, que es el comienzo de una historia. No, probabilísticamente va sacando cuál es la próxima palabra. Entonces, ¿cómo aprenden los LLMs? Se entrenan con enormes cantidades de textos, libros, artículos, sitios web, redes sociales, repositorios. No memorizan, aprenden patrones estadísticos del lenguaje, aprenden a asociar palabras, frases y estructuras que aparecen juntos. Porque muchas veces dicen, bueno, pero si ustedes se fijan, un modelo de lenguaje por ahí ocupa 100 gigas, 200 gigas. Nosotros usamos modelos de lenguaje que ocupan 8 gigas en las computadoras de acá, pero se entrenan con terabytes y terabytes. Bueno, esos terabytes pasan por la red neuronal y lo que hacen es decir, bueno, uy, mira, estas palabras siempre aparecen juntas, siempre que aparece el toque. Y lo que aprende la red neuronal es eso, que a esta entrada le corresponde este toque. Vuelvo a entrar y ese entrenamiento hace que estadísticamente vayan calculando las palabras, ¿sí? Ahora, hay otra cuestión que tiene que ver que los modelos, una vez que son entrenados, automáticamente hay que corregirlos manualmente, ¿sí? Y en ese sentido, no sé si vinieron a la charla de Milagros Micheli, bueno, la charla Milagros cuenta en parte quiénes y cómo trabajan con corrigiendo esos modelos de lenguaje, que son personas, miren que voy a tener que silenciar ese celular porque, bueno, están mandando mensajes. Eh, Son personas que están continuamente corrigiendo, ¿por qué? Porque los modelos de lenguaje, al ser la información que hay en Internet, tienen todo tipo de información. ¿Está? Entonces hay información que hay que sacarla, porque si no, sobre, por ejemplo, pueden tener información sobre cómo matar a alguien, cómo hacer una bomba, cómo, bueno, todo eso, digamos, tiene que ser filtrado. Bueno, hay personas que trabajan haciendo ese trabajo. No vamos a hablar ahora acá de eso porque está la charla de Milagro, la pueden ver, está subida, y estuvo 2 horas hablando de eso, pero es terrible.
Bueno, esto es un pequeño esquema de cómo se entrenan los modelos, más básicamente para que terminen viendo que lo que entra, esos que dicen embedding, ya son valores numéricos. Porque los datos crudos se convierten en dataset. Un dataset es datos curados, ¿sí? Se hace una tokenización, se convierten en tokens. Esos tokens pasan por un dispositivo que los convierte en vectores matemáticos, una fila de números, que entran al transformer para entrenar. O sea, lo que entra en el transformer como entrenamiento son vectores que representan tokens, que los tokens, como les decía, ni siquiera tienen una semántica, no tiene sentido, no tiene un sentido semántico un token, es dos, tres letras juntas porque probabilísticamente aparecen mucho, entonces vamos a ponerlas todas juntas. ¿Sí? Obviamente, cada letra del alfabeto es un token, pero después la asociación de dos o tres letras tiene que ver con cuánto aparecen juntas esas letras. Y el proceso de consulta, el esquema de cómo sería una consulta, entra un texto, que es la consulta del usuario, se convierte en tokens, esos tokens se convierten en vectores digamos, a través de ese embedding, y lo que entran son vectores. Entran una serie de vectores numéricos y lo que devuelve el transformer son los tokens correspondientes a ese vector, que después hay otro dispositivo que los convierte en texto de vuelta. O sea, siempre entran números que ni siquiera representan palabras, representan letras que aparecen muchos juntos y el resultado son esas letras que aparecen muchos juntos, un conjunto de esas letras. Y siempre de a una, o sea, cada vez que genera un token, entra todo lo que tenía antes más el siguiente token. Y así va calculando, ¿sí? Ahora, en este sentido, los modelos de lenguaje tienen limitaciones. Ustedes habrán escuchado hablar de las famosas alucinaciones, que en realidad no son alucinaciones, porque un modelo de lenguaje es un dispositivo matemático que hace cálculos. ¿Está? Entonces, nosotros le estamos pidiendo que realice cálculos estadísticos que nos den resultados. Esos son los resultados más probables, nada más, y eso es lo que nos da. Ahora, si nosotros queremos que eso sea verdad, si eso es, si tiene sentido, o sea, lo que seguramente va a tener sentido. O sea, para nosotros eso va a ser algo que tiene sentido. Pero no hay manera de que un transformer diga si algo es verdadero o es falso, ¿sí? Lo único que hace es calcular con información. Yo pongo siempre ejemplos, digamos, de datos de cálculos estadísticos. Si a uno le preguntan cómo va a salir, no sé, un partido de básquet entre dos equipos, yo le digo, ¿cómo va a salir el partido de básquet entre, no sé, estudiantes de gimnasia? No sé, digo, pero estudiantes viene puntero en el campeonato y gimnasia viene, digo, pero estudiantes de gimnasia viene ganando los últimos tres y estudiantes viene. Les doy información, ustedes en función de esa información van a, digamos, y es probable que tengan razón o es probable que no. Bueno, acá pasa lo mismo, hace un cálculo estadístico con la información que tiene y da un resultado. No podemos hablar de que se equivoca. Nosotros le ponemos sentido y decimos que se equivocó. Pero lo único que hace es calcular. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces los cálculos no necesariamente tienen que ser válidos. ¿Sí? Después los sesgos. En el ámbito de las ciencias sociales, los sesgos es algo importantísimo porque estos transformers aprenden con información que sacan de la red. ¿Está? Entonces, si aprenden con información y toda información tiene sesgo, digamos, van a tener los sesgos de la información con los que fueron los datos con los que fue entrenado. Y con los repositorios o los ámbitos en donde saca la mayoría de la información, va a tener esos sesgos. ¿Está? Entonces va a repetir esos sesgos. Si nosotros los usamos, los vamos a reproducir. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta, sobre todo en nuestro ámbito, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, esa cuestión. ¿Con qué información fue entrenada? Digo, yo hace poco fui a igual después hay una PPT sobre sesgos, digo, pero yo fui hace poco
a un congreso de archivos en República Dominicana. Y hacían las presentaciones y usaban herramientas de inteligencia artificial. Y había gente trabajando y la gente que estaba trabajando eran rubios, eran blancos, rubios, eran caucásicos. Y todos los que estábamos ahí éramos latinos. Y sin embargo, la imagen de las PPTs, o sea, ahí había un sesgo que ni siquiera se daban cuenta. O sea, estaban usándolo sin darse cuenta porque yo le esto está buenísimo porque te hace la presentación. Hacemos una imagen de una persona trabajando en una computadora. O después, si ustedes se fijan, si ustedes les piden información, se van a dar cuenta que en las imágenes donde más fácil se encuentran, cuando te dicen que generen imágenes, donde más fácil se encuentran los sesgos. Y si ustedes les piden imágenes, de, por ejemplo, de gente haciendo algo, suelen ser personas jóvenes, las mujeres entre los 25 y 35 años, los hombres entre los 25 y los 40, todos flacos, todos rubios, bonitos, y siempre aparecen, sí, una persona negra, porque digamos, la madre. ¿Cómo? Vos sabés que, un pequeño paréntesis, hace tiempo venía trabajando en eso, mirando, prestando atención, y habló con Mónica Penet, que trabajaba acá, era investigadora, se fue a vivir a Andorra. Y le cuento esto, me dice, no, mirá, me dice, yo estoy trabajando así colaborando con la escuela de los chicos, hicimos el comedor nuevo, porque digo, no aparecen asiáticos, digo, aparecen negros y blancos, pero no aparecen asiáticos. Y me dice, no, mira, yo acá estoy trabajando y hicimos un póster, le pedí a la inteligencia artificial que me haga un póster para el comedor, y le dije que me haga un póster de la cocina y aparecían asiáticos. Y entonces le dije digamos, al GPT que le hago imagen, le digo, hacemos una imagen de una cocina de una casa de comidas rápidas, con gente trabajando. Ahí había latinos, asiáticos, negros y viejos. O sea, viejos, gente de 50 años, 50 y pico de años. O sea, que por ahí no es un sesgo, es lo que pasa. Te lo digo, uno se da cuenta que tiene que tener cuidado, porque si uno le dice, hacemos una imagen de personas trabajando y si uno se le especifica, va a reproducir ese sesgo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado. Limitaciones para trabajar con datos actualizados. Los modelos de lenguaje son estáticos. Cuando salió ChatGPT al principio, les decía, ¿se acuerdan? Yo tengo información hasta noviembre del 2021, que era el momento en que se había entrenado el modelo de lenguaje. Hoy, ustedes me pueden decir, no, pero hoy no pasa eso. Es que en realidad después vamos a ver que eso lo solucionan de otra manera a través de las plataformas. Pero los modelos de lenguaje son estáticos. Se entrenan, es un archivo, y queda así hasta que se hace uno nuevo o se hace un ajuste sobre este mismo. Pero eso son cosas que se hacen específicamente, pues cuestan un montón, ¿está? Entonces, cuando ustedes están usando los modelos, digamos, están usando las plataformas y parece que una plataforma aprende, ahora después lo vamos a ver, y que el modelo aprende porque sabe lo que hice ayer, es porque está guardando todas las interacciones nuestras y cada vez que nosotros le preguntamos algo, le vuelca la información que teníamos de ayer, y con eso empiezan a armar plataformas para hacer diferentes productos, ¿sí? Y después vamos a ver una de las últimas, la última limitación, que es la ventana de contexto. Vamos a ver qué es la ventana de contexto más en detalle. Pero bueno, la ventana de contexto es el espacio que tiene para que nosotros le incorporemos información para que nos dé una respuesta. Es decir, si nosotros le podemos decir, por ejemplo, si nosotros le pudiéramos dar un modelo de lenguaje, todo en memoria académica, decirme, mira, ¿de qué trata este repositorio? Y le metí. Sería bárbaro, pero no. Tiene limitaciones. No puedo entrar y en los modelos de lenguaje, en las plataformas, suele estar en los 8K tokens, o sea, 8000 tokens de ventana, o sea, de espacio para incorporar información y la información que recibimos. Son 8000 palabras, ¿está? 4000 palabras, 8000 palabras. Los modelos de lenguaje pueden tener más, digamos, están en 128.000, 250.000 palabras, pero eso implica memoria. Entonces, cuando nosotros usamos una plataforma, nos ponen a disposición nuestra, salvo que paguemos grandes espacios de memoria para que nosotros podamos meter mucha información.
cada vez hay más, de hecho, cada vez las ventanas de contexto van creciendo, pero sigue siendo una limitación. Bueno, como para ir cerrando, lo que nunca nos tenemos que olvidar es que no entiende el mundo, opera con texto, no con experiencia, no tiene memoria de largo plazo, son estáticos, salvo RAG, que es algo que vamos a ver ahora, que es una manera de tratar de salvar esta cuestión de que no tienen memoria, de que no se acuerdan. No tienen interacción ni juicio crítico. Su coherencia puede generar una ilusión de comprensión, pero es solo estadística. Y eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando usamos los modelos de lenguaje. ¿Sí? Porque nos da la sensación de que nos entiende, de que sabe hasta lo que interpreta en nuestras palabras, incluso cuando hay audios, los sentimientos, entre comillas, y opera con eso. Pero eso no significa que esté comprendiendo realmente lo que nos pasa, ¿sí? Un LLM no piensa, predice con altísima precisión lo que es probable que venga a continuación en un texto. Tenemos que pensar que es nada más que eso, ¿sí? Bueno, como modelos de lenguaje, para tener una idea, digamos, hay modelos de lenguaje abiertos, o parcialmente abiertos, modelos cerrados. Los abiertos son los que podemos bajar e instalar si tenemos un equipo nosotros. Acá en la facultad nosotros estamos usando algunos modelos limitados por la memoria de nuestro dispositivo o por nuestro hardware, pero hay otros que, por más que tengamos el hardware, son cerrados, no nos van a dar, digamos que son, por ejemplo, GPT, GPT-3, 4, 5, Gemini, Claude, Grok, son todos modelos de lenguaje de empresas que los ofrecen a través de sus plataformas, pero que no los tenemos disponibles para bajar y usarlos, ¿sí? DeepSeek R1, Mistral, Qwen, Llama, son modelos de lenguaje que muchos de esos los hacen estas empresas, pero que los ponen disponibles para que nosotros los bajemos y los usemos, ¿sí? Nosotros estamos usando, bueno, estos usamos todos para hacer pruebas, después está esa cuestión. Está bueno que nos sumemos a probar modelos de lenguaje y ver para qué sirven, cómo evolucionan. De hecho, digamos, evolucionan bastante rápido dentro de un límite. El año pasado, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar, no existían de este lado los modelos libres y los modelos que analizaban imágenes. A partir de este año empezaron a ver, fin del año pasado, modelos que analizan imágenes. Le doy una imagen y me saca información de esa imagen. ¿Sí? Bueno, y lo último que decíamos era, bueno, el impacto ecológico. Entrenar grandes modelos de lenguaje que consumen enormes cantidades de energía, implica uso intensivo de recursos naturales, agua, tierras raras, que se necesitan para hacer las placas que usan esto, y aporta a la huella de carbono digital, digamos. Esto es un ejemplo, ¿sí? El data center que se supone que está terminado para el fin de este año, de OpenAI, creo que era. De Meta, perdón, va a necesitar 2,23 gigavatios de energía, que son 10.000 hogares de Estados Unidos. Acá serían como 40.000, o sea, 40.000 multiplico por 3, 120.000 personas, una ciudad de 120.000 personas, ¿está? Y funciona a gas natural. O sea, llega a gas natural, turbinas, genera calor, usa recursos no renovables, ¿está? No le importa nada, digamos, en ese sentido. Y son 37 hectáreas de data center. Entonces, bueno, nada, no es gratuito o no es, eh, digamos, despreciable el uso de energía. Por ejemplo, estas son estimaciones para entrenar GPT-4 se necesitó 1.300 kilowatts. Esto es el equivalente a 1.100 hogares argentinos en un año, el consumo de entrenar GPT-4. Está bien, se entrenan una vez, después se usan mucho, y en el uso no requieren tanta energía, aunque se obtiene, ¿sí? Bueno, esto es una tabla de equivalencia, ¿no? El equivalente a 3.000 autos, el consumo de 3.000 autos, el combustible de 3.000 autos en un año, 40.000 vuelos de un pasajero, la fabricación de 65.000 laptops, bueno, son equivalencias. Y en el tema de la huella de carbono es el equivalente a, para compensarlo, plantar 600.000 árboles, digamos. Así que bueno, nada. Ahí dice 100.000 búsquedas en Google.
Ahora las búsquedas en Google son mucho más caras, porque Google te responde Gemini cuando vos. Entonces, las búsquedas en Google ya no son 100.000, son muchas menos, porque en esta carrera Google metió su inteligencia artificial a responder. Bueno, que consume electricidad, infraestructura de centros de datos en refrigeración, materiales, agua. Fíjense que cuando acá hablan de venir a poner un data center acá, están hablando de poner en un lugar algo que consume muchísima energía, ¿está? Y por lo general suelen firmar contratos que tienen prioridad a ellos ante, por ejemplo, si hay un corte de luz y hay una ciudad, bueno, no, está energía. Entonces, bueno, hay un libro, que está la fuente, que es el libro del Atlas de la Inteligencia Artificial de Crawford, que es un muy buen libro para tener de referencia. Si bien no es muy nuevo, pero los planteos siguen siendo vigentes. No es nuevo desde el 2021. Bueno, esa es la primera parte de la charla. No sé si tienen alguna pregunta para hacer ahora o si seguimos. Ustedes digan. Sí, seguimos. Seguimos. Ah, 5. Ahora vamos a hablar de las plataformas, porque recién hablamos de los modelos son estos archivos que son estáticos, uno le pregunta y responde, pero es muy básico y nosotros hoy en día estamos usando plataformas que nos permiten hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces, la idea es comprender las implicancias y del lugar donde se ejecutan los modelos de lenguaje, nube versus local, conocer cómo funcionan conceptualmente las plataformas, reflexionar sobre la soberanía de datos y de soberanía tecnológica que implica utilizar estas plataformas, ¿sí? Una plataforma de inteligencia artificial es un entorno, generalmente una aplicación o servicio que utiliza modelos de lenguaje, ¿tá? Son una parte, los modelos de lenguaje que vimos hasta recién son una parte, para realizar tareas como generar texto, traducir, resumir, responder preguntas, crear imágenes, entre otras cosas. No es solo el modelo, como si era, como vimos, DeepSeek R1, Gemini, Llama, GPT, esos son modelos. Cuando nosotros usamos ChatGPT, estamos usando una plataforma, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las plataformas, estas son algunas de las plataformas, ¿no? ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot, Mistral Chat, MetaI, son plataformas, estas son las empresas y esos son los modelos que utilizan las plataformas. ¿Cómo funciona una plataforma? Una plataforma básicamente es una aplicación, ¿sí? Que lo que hace primero es buscar información, busca información en Internet, recupera esa información y esa información, a ver, ven, acá, va a buscar información de algún lado, de alguna fuente, recupera esa información, toma la pregunta que hizo el usuario junto con la información que recuperó y se lo pasa al modelo de lenguaje para que el modelo de lenguaje genere una respuesta, ¿sí? Fíjense que es un pedacito de toda la aplicación, ¿sí? Las plataformas de IA solucionan las limitaciones de los modelos de lenguaje. ¿Se acuerdan que teníamos algunas limitaciones? Hablamos de información actualizada hasta el momento del entrenamiento, respuestas erróneas o alucinaciones, información de ingreso limitada por la ventana de contexto. Digo, ¿qué pasa ahora con las plataformas? Las plataformas buscan en Internet, buscan en repositorios, recuperan esa información, entonces ya, primero que tengo información actualizada, porque la estoy buscando en este momento. Voy a Internet, busco información y la traigo. Segundo, como les digo al modelo de lenguaje que su función es responder a la pregunta del usuario usando esta información que recuperé de Internet, el tema de los errores, las alucinaciones o las equivocaciones disminuye. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer es tomar estos pedazos de texto que recuperé de Internet y con esto armar una redactar un texto. Entonces, no hay, digamos, baja mucho la probabilidad de un error. ¿Está? Porque no es que está, yo le estoy diciendo, bueno, inventate a partir de esta entrada, generar texto. No, ahora le estoy diciendo, esta entrada tiene estos datos y yo con estos datos quiero que vos
responda a esta pregunta. De vuelta, cuando yo digo que respondas, estoy dando cierta intencionalidad y dijimos que actúan probabilísticamente. En realidad yo le estoy dando toda esta información y le estoy dando esta pregunta y probabilísticamente, en función de la pregunta, el prompt que le dice usa esto para responder, con todo eso genera un texto, pero de vuelta, es probabilístico. Esto que se llama generación aumentada por recuperación, generación aumentada por recuperación RAG, soluciona estos problemas porque el RAG lo que hace es, por eso es generación aumentada por recuperación. Recupero información y le digo generar con esto que recuperé. Esa información actualizada bajo el tema de las respuestas erróneas, porque tienen que responder basándose en la información que entré. Y la limitación de la ventana de contexto, ¿por qué? Porque esta parte de la aplicación que veíamos, esto cuando recupera, hay una parte acá que lo que hace es cortar pedacitos de texto. No dar todo lo que recupera de Internet, sino que agarra pequeñas porciones que arma un espacio vectorial, convierte las porciones de texto en vectores, recupera los vectores más cercanos a la pregunta del usuario y con esos pedacitos de texto que recupera, arma la respuesta, ¿sí? Ahora, acá pongo sesgos en rojo. Porque el problema de los sesgos no lo soluciono. Sigo teniendo el problema. ¿Por qué? Porque voy a buscar información en Internet. Está bien. Ahora puedo ir a buscar información, puedo ser yo el que dice dónde buscar información. Yo le puedo decir, buscar información en Google Scholar sobre tal temática. Entonces, va a usar esa información para contestar. Pero si esa información tiene sesgos, los va a reproducir. Si yo le digo a ChatGPT, hacer una investigación sobre tal tema y generar un texto, ponerme la bibliografía que usaste, está bien, yo voy a tener ahí para corroborar dónde sacó la información, pero yo le dije a ChatGPT que busque con su criterio en Internet información que va a tener sus sesgos, va a tener sus sesgos y si yo no lo reviso muy a conciencia, lo voy a estar reproduciendo, ¿sí? Esto es cómo funciona el RAG, un poco más en detalle, más que nada para que ustedes vean que el modelo de lenguaje que está acá, ¿sí? Es la última parte de una plataforma que funciona de la siguiente manera. La aplicación recupera, hace una búsqueda en Internet o en una base de datos, disecciona todo lo que encuentra en porciones de texto que pueden ser 1000 caracteres, 2000 caracteres. Cada uno de esos pedacitos de texto los transforma en números, arma un espacio vectorial donde los ubica, ¿está? En función de esta transformación, poniendo más cercanos los trozos de texto que tratan del mismo tema y más lejanos los que son disímiles. Toma la pregunta del usuario, la ubica en ese espacio vectorial y dice, por ejemplo, dame los 7 pedazos, las 7 porciones de texto más cercanas, recupera y usa esos 7 pedacitos de texto para armar una respuesta. Por eso, la ventana de contexto, que era una limitación, ahora no es una limitación. ¿Por qué? Y porque siempre le digo, dame los 10 trozos más cercanos y con eso construyo una respuesta. Entonces yo me aseguro que si los trozos son todos del mismo tamaño, los 10 trozos entran en la ventana de contexto, no voy a tener problema. Pero de vuelta, fíjense que ahí hay cómo se arma este espacio vectorial y cómo se calcula la distancia. Bueno, eso es un software. ¿Verdad? Es un software, es una cosa matemática que, entonces, en función de cómo se calcula la distancia, va a tomar los trozos de texto que tengan más que ver con la pregunta del usuario, que es otro vector que está puesto en un espacio vectorial. Entonces, se usa la distancia coseno, no se tiene en cuenta, por ejemplo, las magnitudes de los vectores. Nosotros no sabemos nada de eso, pero eso influye muchísimo en qué pedazo de texto recupera y qué pedazo de texto no recupera. ¿Tá? Entonces, bueno, y vuelta, todo el tiempo hay que tener esto en la cabeza para saber que son cálculos y cálculos y cálculos que después que arma este espacio vectorial, toma las porciones de texto que más tienen que ver con la consulta del usuario, toma esa información más el prompt original del usuario, le pasa esto al modelo y el modelo genera una respuesta. O sea, todo esto que está acá, o sea, todo lo que está
de acá para acá, es una construcción que no tiene nada que ver con los modelos de lenguaje, ¿sí? Es un software para pasarle información al modelo de lenguaje, ¿sí? Perdón, una pregunta. Sí. La disección de esas frases palabras, ¿es un software que crea cada una de las empresas? ¿Ya está, es un paquete que ya está? No, cada cual lo hace a su manera. De hecho, nosotros trabajamos con diferentes librerías de software, digamos, que la disección incluso puede ser por palabra, por frase, por párrafo, puede ser de tamaño único, o sea, fijo, o sea, son 1000 caracteres. Yo digo, bueno, pero la frase me quedó por la mitad. Bueno, lo que hacemos es, tomamos frases de 1000 caracteres, pero incluyendo siempre 100 del trozo anterior, como para que si quedó mal cortado, pero siempre hay error, siempre hay error. No hay manera de que no tenga error, ¿sí? Lo que pasa es que se minimiza y ustedes ven, ustedes usan ChatGPT, usan Gemini y funciona muy bien, digamos. Lo que digo es que hay que siempre estar pensando que funciona así, ¿sí? Bueno, ahora hablemos de esta cuestión. Estas plataformas funcionan en la nube. ¿Qué implica que funcionan en la nube? ¿Por qué esto es importante? Porque toda la información que subo, se la estoy subiendo a estas empresas. O sea, si yo estoy corrigiendo una tesis y se la doy a ChatGPT, ya la publiqué. ¿Está? La publiqué. Entonces, hay que tener cuidado. Sobre todo cuando usamos las versiones gratuitas, porque los responsables somos nosotros. Si nosotros usamos versiones pagas, donde ellos nos aseguran que hay privacidad y que los datos que yo estoy subiendo son datos, digamos, que hay un contrato de confidencialidad que no van a ser difundidos, más allá que después los difunden porque ya se demostró, ya tienen juicios porque información que se suponía que no tenía nadie, ChatGPT la respondía. Digo, la responsabilidad ahí es de ellos, no es nuestra. Más allá de que la información se la está dando igual. Pero si nosotros usamos las opciones gratuitas, la responsabilidad es nuestra. O sea, nosotros nos dan un artículo y nosotros estamos revisando un artículo y nos ponemos en ChatGPT para ver si la bibliografía está bien o si las citas APA están bien, bueno, ya está, ya lo vi, ya lo entregué, estoy usando la versión gratuita. Entonces, bueno, eso tenemos que tener en cuenta cuando usamos plataformas en la nube. ¿Qué implica que algo está en la nube? No sabemos dónde está físicamente la información, suele estar en otro país. Y eso es importante porque cuando usamos datos personales, hay leyes que dicen que los datos personales tienen que estar en un servidor, digamos. Todo un montón de cuestiones que si nosotros tenemos datos personales que no se pueden subir, digamos, nosotros estamos haciendo un trabajo estadístico, tenemos datos, nosotros decimos, bueno, mira, te voy a pasar todo esto, hacer una tabla que está buenísimo. Uno por ahí le manda, no sé, un montón de información y dice, hacer una tabla que tenga nombre, apellido, DNI, edad, y lo hacen, y es maravilloso. Ahora, si nosotros lo hacemos en una plataforma de esta, estamos entregando todos esos datos, ¿sí? Entonces, bueno, hay leyes que, digamos, tenemos que tener en cuenta, o por lo menos saber qué pasa esto, digamos, después lo va haciendo o no. El control lo tiene quien posee la infraestructura, empresa o institución, sobre la plataforma y sobre los datos. Nuestros datos pueden ser registrados, analizados y reutilizados. Dependemos de la conexión a Internet y, bueno, y de políticas externas. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces, por ahí, en nuestro ámbito no pasa tanto, pero sí pasa por ahí con lugares donde hacen desarrollos usando, por ejemplo, no sé, la plataforma de Google, la plataforma de Meta, para hacer un desarrollo que use inteligencia artificial, y después no podemos salir. ¿Por qué? Porque no, eso que hice funciona solamente ahí. Si yo me quiero llevar, no, pero este software lo quiero hacer acá, no, porque acá no existen estas librerías, acá no existe, lo tenés que hacer de vuelta, pero acá está funcionando. Entonces, eso me llama vendor lock-in, o sea, que quedo trabado por el vendedor del producto. Es también cosas que tenemos que tener en cuenta cuando usamos las plataformas, por más que paguemos, porque nosotros pagamos para usar una plataforma, hacemos un desarrollo en esa plataforma y mañana me quieren cobrar más caro, o mañana compré infraestructura local, quiero mover eso, y no se puede. ¿Por qué? Porque sí funciona solamente con determinadas herramientas que construyó esa plataforma y que no están disponibles en otras plataformas o en un solo lugar, ¿sí? Bueno, las plataformas más conocidas son las de Amazon, las de Microsoft, las de Google. Nosotros acá de Amazon no somos de usar mucho, pero Microsoft y Google son los dos que se están peleando mucho en Latinoamérica por quedarse con la mayoría de los usuarios.
¿sí? Por ejemplo, acá tenemos empresa, modelo que utiliza plataformas y servicios que utilizan la inteligencia artificial de esas plataformas. Entonces, los servicios vinculados, por ejemplo, nosotros usamos Office mucho, usamos Gmail, Drive, todo eso es de Google, el Office es de Microsoft junto con OpenAI, están empezando a unir. O sea, a mí el otro día me contestaron un mail y me di cuenta que era automático. Una persona me contestó un mail que no le contestó a la persona, le contestó una inteligencia artificial. Le pedí, ¿qué te parece este artículo? Si yo que todo el otro, y cuando dijo, muy bien, Gustavo. La verdad que me sorprende mucho. No, esta persona no encuesta que funcionó. Bueno, era una contestación automática. Pero bueno, lo están empezando a usar para eso, para que conteste mails, para que programe reuniones, ¿sí? Bueno, muchas de estas empresas no solo proveen inteligencia, ¿sí? Inteligencia artificial, sino que están integradas verticalmente con plataformas donde se generan, almacenan y procesan datos que entrenan y alimentan a los modelos. O sea, nosotros tenemos este juego que tiene que ver con, nosotros usamos una plataforma de inteligencia artificial, le entregamos datos, la usamos, usamos Google Drive, Gemini, el Gmail. Por ahí hay gente que no sé si alguien usa acá Gmail, Gmail tiene para mandar mail solo, una cosa de inteligencia artificial, mandarle un mail a tal persona, armar una reunión entre estas personas y se encarga. Todo eso tiene que ver con entrenar los modelos. Los primeros modelos se entrenaban con información que salía de Internet. Ahora va a venir una nueva generación que va a ser entrenada con nuestras interacciones. Que es un salto más. Y si además nosotros, por ejemplo, contratamos una plataforma, digamos, la facultad, por ejemplo, y en esa contratación decimos, bueno, ahora tenemos usuarios, así que vamos a hacer un grupo de usuarios que, por ejemplo, la facultad, la parte del docente, la dirección operativa que tiene el despacho, mesa de entradas, consejo, concursos, personal, y en personal voy a tener este grupo de usuarios, que son los usuarios de personal, acá los de despacho, y empiezan a interactuar, y empiezan a decir, ah, la resolución que me mandaste está mal, fíjate, estoy entendiendo todo el proceso de trabajo, estoy dando toda la información de cómo armar un proceso de trabajo a través de o sea, de vuelta, estoy pagando para usarlo, que además estoy dando la información para que venga el día de mañana, mira, acá te reemplazo, tengo para reemplazarte. Acuérdense que las empresas estas lo que buscan es vender. Y la línea en la que han ido es la de decir, bueno, te ahorrás plata, que dejen de trabajar. De hecho, cuando asumió Trump, junto con Elon Musk, dijeron, usando inteligencia artificial vamos a ahorrar el 40% de los trabajadores del Estado. Eso fue lo que quedó en el discurso de apertura, de los grupos. Entonces, bueno, para mí eso es un problema, porque estas plataformas tienen esto que digamos, están sacando información para entrenar nuevos modelos, pero aparte el modelo de negocio que usan es ese, es el modelo de decir, bueno, vamos a automatizar tareas y sacar gente. Para mí esto funciona muy bien, no estoy de acuerdo con la plataforma de la nube, iría más por la infraestructura local, pero funciona muy bien si la gente trabaja, digamos, si es como decir, para mejorar el trabajo. Si nosotros decimos, bueno, con esto vas a hacer el trabajo mejor y más rápido, me parece que así funcionaría. Ahora decir, bueno, vas a sacar a la gente y lo vas a hacer en automático, ya está demostrado que se han equivocado muchísimas veces, ¿sí? La infraestructura necesaria para entrenar modelos, como para que estos realicen inferencia, está compuesta de placas especiales que permiten realizar cálculos. Digamos, ahora, entonces, ¿qué hay atrás de la nube, no? GPUs y TPUs son los dos tipos de hardware que se usan para entrenar modelos y para que los modelos hagan inferencia, ¿no? Principal productor de estas placas es una empresa que se llama Nvidia, no sé si han oído hablar. Nvidia hace, o sea, es la que tiene casi un monopolio de, eh, de las placas, de las GPU, de las TPU. Hace poco, el año pasado, una crisis, porque cuando los chinos sacaron el SIG R1, los chinos tienen prohibido, o sea, el gobierno de Estados Unidos le prohíbe a Nvidia venderle
placas de última generación a China. Los chinos juntaron placas viejas y con placas viejas hicieron un modelo que estaba a la altura de ChatGPT. Eso hizo que las acciones de Nvidia cayeran algo así como un 15%, que fueron algo así como 500.000 millones de dólares de un día para el otro, lo que significó. ¿Por qué? Porque al final de cuentas uno no sabe si Nvidia está haciendo unas placas que son súper o no, es una burbuja, digamos, financiera, que, digamos, si con mucho menos y en mucho menos tiempo pudieron hacer DeepSeek R1, estaba a la altura de ChatGPT, entonces toda la inversión que hay, los miles de millones de dólares que están poniendo un montón de empresas atrás de Nvidia, quizás no sea tal digamos, la investigación, el desarrollo que están haciendo. Google, Amazon y AMD también son empresas que están haciendo placas, pero van mucho más atrás eh, de Nvidia. Ahora, así todo, nosotros tenemos muchas empresas, ¿sí?, que están atrás del desarrollo de plataformas. Parece que hay una competencia entre ellas, entre Microsoft, Google, Meta. Ahora, cuando vemos quiénes son los dueños, Microsoft, principales accionistas, Vanguard, BlackRock, State Street. Google, principales accionistas, Vanguard, BlackRock y Rowe Price. Amazon, principales accionistas, Jeff Bezos, Vanguard, BlackRock, State Street. O sea, estas plataformas son de 3 empresas, 4 empresas que están en el mundo. Por más que nos digan que Google está compitiendo con Microsoft, bueno, y son todas corporaciones financieras. Entonces, todo el negocio que hay atrás de esto es decir, bueno, la inteligencia artificial va a revolucionar el mundo, estamos ante un cambio paradigmático, por ahí es nada más que una cuestión de marketing, ¿sí? Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Vanguard, BlackRock y State Street forman parte de una tríada dominante del capitalismo financiero que están entre las principales accionistas de casi todas las tecnológicas. Incluso Nvidia, ahí no estaba Nvidia, pero bueno, Nvidia también es de ellos, ¿sí? Ahora, bueno, esto no son un esquemita muy sencillo, porque hoy todos usamos celulares, la información no está en el celular, la información está en la nube. Hoy las nubes usan redes neuronales como transformers para contestarnos, usan redes neuronales como eh, para hacer análisis de Big Data y vendernos productos. Bueno, básicamente manipulación, ¿sí? Eso ya está también. De Cambridge Analytica para acá, conocen el tema de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica le compró a Facebook toda la base de datos y usaron toda la información de Facebook para manipular el Brexit. Después también para la primera elección de Trump, para elecciones en Latinoamérica, ¿sí? Ese es el objetivo de que nosotros usemos las plataformas gratuita, que digamos, dan esta plataforma gratuita. Este es un esquema de desarrollo de la nube, porque esto es como lo usábamos, ¿no? Esto es como lo usábamos, cómo lo usan las personas con sus computadoras, sus dispositivos, le manda información a la nube, se procesa y baja resultados. Muchas veces dicen, no, pero nosotros no estamos usando, nosotros tenemos desarrollos locales, lo que hacemos es comprar recursos en la nube para hacer cálculos, para hacer cómputo, pero nosotros hacemos los desarrollos. Pero hoy, con el tema de la inteligencia artificial, en realidad, una computadora de oficina puede ir a un servidor local, pero ese servidor local, para usar el modelo de lenguaje, se va a conectar a la nube, le va a pasar la información y después la información va a volver resultados. Entonces, si yo le estoy pidiendo que haga cálculos, planillas, mande mails, genere textos a este, que yo creo que está acá, pero lo manda a procesar a la nube, estoy a la misma, ¿sí? Entonces, bueno, esto que hablábamos, ¿por qué gratis?
Bueno, esto de la diplomatura, PPT, por eso en la primera clase discutimos la problemática de la información que extraen de Internet para entrenar modelos. Hay otra información que hoy es fundamental para entrenar los modelos, los futuros modelos, que les contaba recién, que son las interacciones que nosotros tenemos con la plataforma. Bueno, acá después yo les dejo en la PPT, hay mucha documentación sobre esta temática. Si no pagás, porque por ejemplo eres tú, es algo viejo, ¿no? Pero, y hablamos acá de lo que son las identidades digitales. Hoy, desde hace rato, lo que se busca es tener un perfil digital de cada uno de nosotros cada vez más acabado, cada vez más. Y hoy, con la plataforma de inteligencia artificial, tienen al detalle, o sea, la gente la usa hasta para cuestiones personales, o sea, de psicólogo, de amigo, y es más allá de todo el problema psicológico que hay alrededor de eso, está la información que está entregando, digamos, ¿no? Entonces, digo, tiene información por ahí que ni uno tiene de uno mismo, es decir, que uno no sabe que tiene de uno mismo. Entonces, ¿de dónde sale esta información? De las interacciones de los usuarios, ¿sí? De vuelta, esto es lo que estábamos hablando, lo que informaba hoy, del Brexit para acá, es muy interesante. Esto está en YouTube, se llama El siglo del yo, es un documental de la BBC, está gratis en YouTube, llega hasta el 2000, pero está clarísimo y explica clarísimo cómo, sobre todo en el último capítulo, cómo las corporaciones que trabajan en manipulación necesitan desarmar nuestra forma de juntarnos. Porque si nos juntamos como docentes, como no docentes, como trabajadores, tenemos problemas en común, nos hacen tener, digamos, juntarnos para determinadas cosas. Y lo que se dan cuenta, y lo dicen ellos explícitamente, que tienen que desarmar y juntar de otra manera para poder manipular. Porque así, si todos tenemos, digamos, ganamos, nos juntamos porque somos docentes y tenemos la problemática de los docentes, nos juntamos y vamos a ir a protestar como docentes. Y lo que dicen es, tenemos que separar a la gente y tenemos que hacer los que andan en bicicleta, los que pasean, los que les gusta tener mascotas, los que les gusta el cine, los tenemos que, pero aparte lo dice, los tenemos que desarmar y juntar de otra manera. Dice así, no se van a juntar, ¿por qué? Porque está pensado desde el neoliberalismo y cómo hago para seguir gobernando si yo estoy sacando derechos todo el tiempo. Entonces, bueno, les voy a dar derechos a los que pasean perros, entonces se juntan los que pasean perros, bueno, en este documental está, y lo que hoy hacen con las plataformas, esto está, y les digo, llega al año 2000, o sea, cuando todavía no se hablaba de plataformas de inteligencia artificial, no se hablaba de las redes sociales, recién se empezaron a hablar de redes sociales, bueno, estaban pensando en los 90, o sea, en los 90 fue cuando empezaron a pensar en cómo desarmar y reorganizar la sociedad de otra manera, y lo dicen así explícitamente. Pero bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá en la facultad? Instalar plataformas locales. ¿Son mucho más limitadas? Sí, son muchísimo más limitadas. Pero bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, las plataformas de inteligencia artificial que actúan con modelos de lenguaje directamente en dispositivos propios o servidores controlados por el usuario u organización, sin depender de servidores externos o en la nube. Esos son lo que serían plataformas locales. Instalo acá, uso los modelos locales. Están instituciones como universidades, gobiernos o empresas privadas que trabajan con datos que deben resguardarse, implementan sus propias plataformas de inteligencia artificial. Hoy en día se puede comprar hasta una notebook que pueda instalar una plataforma de inteligencia artificial. Una notebook cara, salen $5.000, pero tampoco es una locura. Bueno, se puede instalar y uno tiene una plataforma instalada en su notebook. No va a ser un ChatGPT, ¿no? Pero voy a compartir mis datos. Pues yo les voy a mostrar, tenemos instalado acá, ¿no? Y van a ver que es un parecido a ChatGPT, funciona muy parecido. Si ustedes tienen en cuenta que nosotros vamos a usar el modelo, o sea, si nosotros vamos a ir a buscar información afuera y el modelo lo vamos a usar para redactar,
Yo lo único que necesito es que redacte más o menos bien, no necesito que haga inferencias muy específicas. Entonces un modelo chico me sirve. Después, si yo lo voy a usar, y ese es otro tema, para hacer investigación, para que me ayude a hacer investigación, y en qué, por ejemplo, yo le puedo pasar un montón de información y que me haga una clasificación. Yo le podría pasar cientos de textos y que saque personas, lugares, y con eso hacer un trabajo estadístico que me genere una planilla de cálculo, que me genere algo para tener una base de datos. Ahí, cuando hago las clasificaciones, los modelos más grandes clasifican mejor que los modelos chiquitos. Pero para cuestiones como redactar, por ejemplo, no es necesario tener un supermodelo. ¿Por qué vamos a hacer plataformas locales? Bueno, creo que es algo que va de suyo, acabamos de hablar, de todo lo que venimos hablando. Los datos no salen de la institución, lo que facilita cumplir con regulaciones de protección de datos. Datos sensibles siempre son especialmente tratados, menor riesgo de filtraciones, seguridad e implementación de monitoreo, auditorías al flujo de datos completo. O sea, cuando yo estoy, ¿a qué me refiero con esto? Si yo estoy trabajando, estoy mandando información, ¿qué hace con esa información del otro lado? Yo no tengo ni idea, yo no puedo saber qué están haciendo acá. Yo tengo todo. Entonces, cuando hay lugares donde uno tiene que, digamos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, tiene que tener trazabilidad de toda la información que pase por donde pasa. Entonces, si yo mandé algo a la nube, no sé qué se hizo, por dónde pasó, ¿sí? Si bien me van a hacer un contrato, me van a decir, ya pasó por acá, por acá, te lo aseguramos, yo no tengo fe, no puedo dar fe de eso. Y menor dependencia de terceros. Algo que para mí es importante, lo que llamamos soberanía tecnológica, o sea, nosotros también tenemos que aprender a hacer estas cosas, desde los informáticos que tienen que hacer desarrollos, hasta ustedes como usuarios, digamos, no solo como usuarios de las plataformas que nos proponen, porque nos proponen, dicen, bueno, está esto, usarlo, sino nosotros pensar qué se puede hacer, por ejemplo, con un modelo de lenguaje. No solamente, mira, inteligencia artificial es un chat, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante poder trabajar nosotros localmente. Ahora, esto tiene sus limitaciones, ¿no? Costos iniciales altos, ¿por qué? Porque tengo que comprar cálculos. Si yo uso la nube, puedo empezar pagando un poquito, o puedo usarla gratis, puedo hacer pruebas gratis, después puedo pagar una licencia de programación de Google, de ChatGPT, y hacer desarrollos, y ir subiendo en función de lo que necesito. Por ejemplo, en la universidad, me contaron ayer que llegó un equipo grande que compró la universidad, y hace 6 meses. Permisos, aduana, etcétera, ¿tá? Para que llegue ese equipo, tardaron más de 6 meses, el principio de año, ¿tá? Entonces, si yo contrato ChatGPT, necesito un servidor así de grande, si yo lo pago, lo tengo. Si yo lo quiero hacer, quiero armar mi infraestructura local, por ahí tengo 7, 8 meses que esperar para poder hacer un servicio, porque lo desarrollé, hice el desarrollo en el ambiente de desarrollo chiquitito, sé que va a servir, pero y acá que compre el equipo, y si después me quedé corto, tengo que comprar más equipo, voy a estar en el mismo problema. Entonces, la escalabilidad es limitada, la obsolescencia tecnológica, porque pasan 5 años, hay una placa nueva que es mucho más rápido, se puede hacer otra cosa, y yo ayer gasté un montón de plata en estos equipos y ya no sirve. Tengo que mantener actualizados los equipos, tengo que darle soporte a esos equipos, desarrollo y mano de obra especializada. No, yo digo, hay que tenerla, pero no es un problema, porque eso es lo que estoy buscando, ¿no? Tener gente que sepa hacer las cosas. Entonces, digo, en todo ese contexto, me parece que desarrollar nuestras propias herramientas y usar software libre para instalar nuestros propios ChatGPT es una opción válida. Esto que dice, ¿quién dijo que una IA es un chat? Es algo que yo ponía al principio de la charla, porque un modelo de lenguaje es algo que yo le entrego texto y con ese texto estadísticamente entrega resultados. ¿Qué se puede hacer con eso? Se pueden hacer un montón de cosas.
las empresas que desarrollaron un chat. Y ahí, atrás de eso nos quedamos todos, inteligencia artificial de un chat. ¿Qué es lo que ellos nos proponen? Son las herramientas que nos proponen. Que les sirven a ellos, les sirven en esta cuestión de las interacciones y la recolección de datos. Ahora, nosotros podríamos hacer otras cosas. Y en función de eso, pensar, y por ejemplo, estamos haciendo, Juan sabe, estamos trabajando con imágenes de archivo, acá en la facultad, por ejemplo, le pasamos el orden del día y generan las resoluciones, y con Victoria Coto estamos haciendo un software redactar para, eh, en- para los alumnos que tienen que aprender a escribir en académico, o sea, pero todas esas cosas surgen a partir de poder pensar de otra manera un modelo de lenguaje, porque lo primero que se nos ocurrió hacer con Pablo, que trabaja en biblioteca y estamos trabajando juntos en esto, es hacer chatear con memoria académica, que está buenísimo, bárbaro, es un chat con memoria académica. Pero lo primero que se nos ocurrió es lo mismo que ya estaba hecho, reproducirlo acá. Y desde institutos de investigación lo interesante sería ver qué se puede hacer que sea diferente, ¿no? No porque sea diferente, sino porque qué otras cosas se pueden hacer con los modelos de lenguaje, ¿sí? Entonces, bueno, acá estaba, chatear con memoria académica, que usa la técnica de RAG para implementar un chat con memoria académica, redactar, el procesamiento de documentos digitalizados para la administración, que genera una resolución. No, perdón, esto es una base de datos de resoluciones a partir de imágenes escaneadas de soluciones históricas que estaban escaneadas, pero cuando había que, por ejemplo, buscar, hacer la historia de un profesor que va a ser profesor emérito, bueno, había que empezar a buscar resoluciones. ¿Cuándo lo designaron? Y me parece que, entonces, tal año, a ver, buscar todas las resoluciones. ¿Por qué? Porque son imágenes y no hay para que alguien se ponga a leerlas todas y armar una base de datos. Entonces, hoy, con estos modelos de lenguaje, recorremos todas esas imágenes y sacamos toda la información de documentos escritos a máquinas viejos, escritos mal escritas, si está clara, se puede sacar la información. Eh, y bueno, el proyecto de procesamiento de imágenes para archivo, que acá tenemos un proyecto no docente que ya está corriendo y el proyecto que acaban de adjudicar que pasan por ahí. Y eso a mí me parece interesante porque son trabajos de investigación usando modelos de lenguaje para hacer cosas que nos importan a nosotros, ¿sí? Esta es la parte de plataformas. Nos queda media hora. Entonces, me parece que vamos a saltear. Bueno, habíamos hablado de. Yo tengo algunas preguntas. Sí, ¿No? Yo investigo en la cultura digital. En realidad, primero una pregunta relacionada al RAG y la respuesta al token. Yo creo que la mayoría usamos plataformas gratis, todos. Y ahí también hay un tema de que si bien el RAG soluciona porque va y viene información para refrescar esa respuesta que te puedo llegar a dar. También está el tema de que cuando terminas de gastar el token, por más que no llega a pasar ese proceso de entrar nueva información y la respuesta que te sigue dando no sigue siendo completa y por ahí reutiliza información que vos ya le diste de antes y no termina de aprender de nuevo. Así que ahí te consultan en relación si también, si bien puede solucionar ciertas cosas en el tema de cuando aprendió, cuando se le educó a su inteligencia artificial para que funcione, que hace el lenguaje, para que funcione, también hay una limitación en relación al RAG por ello. Todos tenemos una cierta cantidad de tokens para usar. sí, bueno, eso ni hablar. Si vos estás usando, vos tenés una cantidad de tokens, estás pagando por tokens, cuando se te acaban los tokens. Sí, esa se va raíz. más, tenés menos. Bueno, pero si no pagás, usás gratis, tenés un límite que es dado el precio de la realidad. De todas maneras, estas ventanas de contexto que va haciendo, porque ponerle que tuvieras tokens, va agregando información, llega un momento que se llena, o sea, y empieza a descartar lo más viejo, empieza a descartar. Entonces, bueno, siempre es limitado, no es infinito. Digamos, ¿eso responde a la pregunta? Sí, nada más o menos para pensar eso también. Infraestructura en relación a esto de infraestructura local, por ejemplo, yo justo estoy metiendo un data center y ahora está el tema de, bueno, primero pensar un poco en el contexto en el que estamos, es sumamente difícil conseguir presupuesto para cualquier cosa. Y el tema del acceso, justo vos lo nombrabas y
el tema de la reutilización del producto. Vos capaz que, no sé, tenemos suerte, se presenta un presupuesto, te dan el presupuesto para que vos compres una computadora con determinadas características que puede salir entre 5.000 a 15.000 dólares. Pero entre el lapso que ese presupuesto se aprueba y entre el lapso que vos llegaste a hacer esa computadora, capaz que eso que vos ya está bien. Que pasa mucho. Y otra cosa que también pasa es que si bien se piensa para servidores cerrados, en algún momento te terminás conectando a internet por otro lugar, y más allá de que no utilicemos plataformas gratis, o para, no sé, un Excel para cargarle unos datos que queremos sacar un cálculo, si una vez conectamos esa información, puede ser a través de software libre, qué sé yo, por ejemplo, no sé, DeepSeek que te lo deja descargar y esto, pero en el momento que vos te conectaste a internet y pasaste esa información, aunque no utilicemos servidores públicos o privados, gratuitos, la información una vez pasa el cable ya termina perteneciendo a eso. Eso en algún sentido puede ser, pero digo, por ejemplo, esto que está acá, esto es está instalado en un servidor acá. Sí. Es OpenWebWiki corriendo sobre Olama, con ese modelo de lenguaje que jugó entre 14, ahora lo está cargando. Tarda un poquito la primera vez porque está cargando, pero esto es una plataforma con mucha diferencia. Tiene que dar acá, tiene las bases de conocimiento, vos podés espacios de trabajo compartidos, vos podés hacer un espacio de trabajo en un cliente, subir documentos ahí, hacer datos sobre esos documentos. Digo, para muchas cosas puede servir. Fíjate, acá me contestó, ahora que ya cargó el modelo, va a andar más rápido. Vamos en la charla sobre ahí te tiene una pregunta. ¿Qué pregunta? No te está reemplazando a vos, me parece. O sea, y esto funciona así de rápido en un servidor que tenemos acá, que es donde hacemos también lo de las resoluciones, análisis de las imágenes. Y esto me permite armar espacios de trabajo, donde todos, digamos, donde podés subir documentos, hacer racks sobre esos documentos. O sea, hay muchas cosas para hacer. Después, si vos me decís, no, pero yo uso Gemini, uso las gemas de Gemini, lo conecto con el Google y le digo, buscame de todos los mails que tengo, los que vienen de tal persona y haceme fecha, hora y el tema de cada uno. Y va a ser más difícil hacerlo. Sí. Sí. Ahora, para analizar textos, para hacer un resumen de estos textos que te voy a pasar, es buscar la bibliografía y ese tipo de cosas, funciona muy bien. Ahora, ¿Sí? una pregunta, Gustavo. Eso que están desarrollando, si hubiera con el equipo de investigación que lo requieren para tareas específicas, les ocurre hacer con un corpus de texto, ¿hay espacio, hay capacidad para que haya una demanda de distintos equipos? Digo, tendríamos que probar. O sea, y tendríamos que ver. Como empezar a probarlo con... Claro, este equipo nosotros tenemos dos equipos. Uno tiene una placa, o sea, un equipo tiene una placa que traje yo, una placa que tiene más de 10 años. ¿Está? Y funciona más lento que este, pero funciona. ¿Está? Esta es una placa más nueva, anda más rápido. Estamos hablando de una placa que vale 1.000.000 de pesos. Estamos hablando de locura, como que diga. Entonces, bueno, no, se puede pensar, se puede ver, se puede probar. O sea, hay que probar, hay que ver si sirve. O sea, sería interesante que salga un grupo que use este tipo de herramientas, que saque el jugo, porque yo no participo digamos, sí participo, pero por ahí no como ustedes, de tipo de investigación. Digo, ¿qué se puede hacer? Digo, estaría bueno, sí, bueno, mirá, acá, mando un grupo, vamos a subir. Obviamente, si ustedes lo comparan con lo que puede hacer Notebook LM, han usado Notebook LM,
Bueno, ustedes NotVPN es una plataforma de Google donde uno le puede subir gratuitamente hasta 50 textos, 50 PDFs, y le puede decir, bueno, hacerme un resumen de cada uno de los textos, hacerme algo general, quiero hacerme un podcast. También me puede decir, bueno, mirá, hacerme un podcast donde hay dos personas hablando, charlando sobre tal tema que está en los textos. Y uno escucha a dos personas que están charlando sobre, bueno, eso no lo vamos a hacer, por lo menos por ahora. Entonces, bueno, pero analizar después, ya les digo de vuelta, hay que pensar qué se puede hacer con los modelos de lenguaje del otro lado. Bueno, estuve con Sebastián Varela, un profesor de sociología, que está dando una diplomatura de ciencia de datos, donde, bueno, usan modelos de lenguaje para hacer análisis de textos. Vamos, no sé, pero para mí, te digo, yo lo que les digo, esto está disponible, se puede usar, hay que probarlo. Después, si se llega a requerir más equipo, ¿les sirve? Bueno, habrá que ver. Pero ahí estamos justificando la compra de un equipo o algo para que sirve. Yo creo que desarrollar una plataforma de este tipo, no desarrollar, esto ya está desarrollado, esto se baja y se instala, nada más. Digo, y que ustedes la pueden usar, puedan probar, pueden decir, no, bueno, sí, pero más o menos, porque en realidad para esto no sirve, para esto sí. Estaría buenísimo, ¿sí? Tengo una consulta. Sí. Para que me dijiste profesor. Vos podrías, digamos, varias personas simultáneamente trabajando en esa. Sí, sí, Digamos, simultáneamente como conversando con el. sí, sí. Ah, está. Bueno, eso también lo hacen las otras. O sea, ya Sí, pero yo nunca lo usé, yo no lo usaba casi uno a uno, digamos. digo, esas también son las cuestiones. Una de las cosas que yo planteo es, está planteado siempre para el uno a uno. Claro. Hay que pensar plataformas que sean más para equipo. Sí, como un experto que colabora con un equipo con Por uno. eso yo también pensaba, digamos, y lo vengo diciendo desde hace rato, cómo sería una plataforma para trabajar en equipo. ¿Cuál sería? La función sería la de chat, por ahí no, por ahí la función es otra, por ahí la función es que vea que él cargó un documento nuevo y que tiene algo que ver con lo que vos estás viendo y que diga, uy, mira, esto te puede servir a vos. ¿Entendés? Mira, Juan acaba de ver subir este artículo nuevo y esto te lo sugiere o te hace un resumen o le dice a Juan, mirá, él también está buscando lo mismo que vos, está trabajando en lo mismo. No sé cuáles serían las funciones, pero podrían ser, pero no hay muchas Y alternativas. esta plataforma se puede usar solo en las instalaciones de la universidad o se podría No, usar. esto está. Digo, en el sentido de garantizar esto. No. El control de la. Lo que decía él es, sí, por un lado decía, por otro lado, desde ese lado no había, o sea, si vos pensás que cuando vos estás en tu casa y te conectás al banco, te estás pasando, o sea, bueno, la información va encriptada, la información, pero bueno, eso, Estados Unidos después del 2001, sí, Estados Unidos dijo todo lo que pasa por un cable que pase por Estados Unidos, nosotros lo abrimos y lo vemos. Por eso la geopolítica también juega acá, por eso se hizo el BRICS. O sea, una de las principales cosas fue que hay un cable que vaya de Brasil, se incluyó Sudáfrica porque se necesitaba que pase por Sudáfrica para llegar a Chile. Digo, ¿por qué? Porque si no, de Sudamérica, cuando vos mandabas un mail, pasaba por Estados Unidos, nosotros lo abrimos y lo tiramos, porque es por seguridad nacional. Entonces, a partir de eso se empezó a tirar cables que no pasen solamente por Estados Unidos. Hay uno acá que puede pasar directo con China. Y está Chile y está un público está involucrado. Pero bueno, sí, digamos, el cable pasa, digamos que no, digamos, nadie, después que lo abren, no lo abren, lo pasan, pero mejor. Oh, perdón, Sí. una pregunta muy Sí. concreta. ¿Por qué se dice que los detectores de texto combinados con inteligencia artificial son muy confiables? En definitiva, lo que hacen es como apoyarse con la misma lógica que vos explicaste en relación a qué grado de posibilidad hay de que ese texto siga como el patrón que seguiría. Lo que pasa es que enseguida te hacen uno que, digamos, dice, bueno, vos detectás por esto y esto, bueno, yo ahora te hago uno, escribo distinto para que no genere esos patrones. Entonces, vos haces uno para que detecte y enseguida, como casi tal, uno, tengo este texto
Mirá, de hecho hay una plataforma que te dice que te detecta si está escrito con IA, te dice 60-70%. Y dice, si me pagás, yo te lo transformo para que no sea detectado. Está bien, pero eso Sí, sí. claro. No sé, después hay otros, y aparte hay un juego ahí, vos le pones una plataforma y dice, esto 70% está escrito con IA. Y lo hiciste vos. ¿Sabes? Sí, ahora. Porque hay 30% que no. Digo, no pasa por ahí, no, o sea, creo que no pasa por ahí. Hay cuestiones que cada vez van a estar más complicadas. Que va desde los alumnos hasta los profesionales. El otro día, Marcela Fujimi, no voy a dar nombres específicos de dónde, pero tengo un artículo Sí. que tenía una cita. ¿Cómo? Que vi algunas publicaciones que llegó para evaluar, que yo diría que estaba escrita por la IA. O sea, era bastante evidente, no lo pude comprobar, no tengo un sistema de comprobarlo, no sé si son compruebas, pero. Pero en este caso es peor. ¿Por qué? Porque había, o sea, un libro publicado por nuestra Universidad Nacional que tenía una porción de texto que hacía una cita, porque cuando vos ibas a buscar la referencia, esa cita no existía. ¿No? ¿Está? Ahí, básicamente lo que hicieron es decir, bueno, mira, yo escribí esto, acomodámelo, ponerle citas y buscar, o sea, buscar referencias para este texto. Entonces, la inteligencia artificial le inventó, o sea, había dos personas que conocíamos que nunca podían haber escrito, digamos, un artículo juntos. Hacía clic en el DOI decía, no existe. Revista española, qué sé yo, volumen 5, número 4, ibas, no estaba. No existía ese artículo. Entonces, ahí estás hablando ya de indicadores, y están usándolo mal. Bueno, pero, no sé, hay una configuración en ese sentido, ¿no? Digo, también hay cuestiones que tienen que ver más con la cuestión que nosotros trabajamos en la diplomatura, y por ahí hay que reconfigurar las cuestiones de evaluación, digo, yo siempre planteo lo mismo, con el tema de la inteligencia artificial, hay habilidades que delegamos. Me parece que es importante que nosotros decidamos cuáles, estudiemos previamente y decidamos cuáles, y no que la dejemos para lo que salga. Y tenemos esa delegación va a llevar a que hay esas cosas que ya no nos interese evaluar. Por ahí estamos evaluando algo que decimos, ¿para qué estamos evaluando esto si ahora hay una máquina que lo hace? ¿Qué sé yo? Gente que hacía cálculos mentalmente muy rápido y era valioso. Hoy eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la calculadora reemplaza eso. Ahora, que sepamos sumar, multiplicar, restar, dividir, eso es otra cosa. Digo, por eso, entonces la delegación, ¿y cuándo? Porque, digamos, el ejemplo de la calculadora, en los 50, digamos, yo que me puse a ver estas cosas, en los 50 están profesores con carteles, haciendo movilizaciones, no a la calculadora. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque sale los 70 en Estados Unidos. Entonces los chicos tienen que aprender y después usamos la calculadora. Seguramente hoy no calculamos, cuando éramos chicos, digamos, o mi generación, que hacíamos cálculos mentalmente muy rápido. Pero bueno, ahí también cambia, digamos, la manera de evaluar. ¿Es importante hacer cuentas rápido mentalmente? No, pero por ahí alguien que iba a trabajar en un estudio contable hace 70, 80 años y se hacía cuentas sale rápido, estaba seguro. Hoy no. En informática, por ejemplo, en los 70, la computadora de la universidad funcionaba así. Yo lo vi, yo soy del 71, pero mi viejo trabajaba en el CESPI. Hay unos dispositivos que eran perforadores. Entonces uno escribía línea a línea el programa, los programas eran unas tarjetas que tenían que estar en cierto orden. Después se pedía turno para procesar en la supercomputadora de la universidad ese programa. Entraba un día, una hora y a uno le daban los resultados. Uno se equivocaba en una letra de una línea, decía, no, dio error, corríjalo, había que buscarlo, por ahí pasaba 10, 15 días, iba al juez y le decía, bueno, para dentro de 15 días te lo corrijo. Entonces una persona que era muy prolija, que
que escribía, que no se equivocaba y que mantenía la concentración, era muy valioso como un programador. Ahora, hoy uno dice, ay, uy, me faltó el punto y coma, punto y coma, ejecutarlo de vuelta. No, acá faltan unas comillas, no, ¿qué pasa? Lo puedo ejecutar en un 50 veces. Entonces, eso que era valioso, hoy no. Entonces, con esto pasa lo mismo. Digo, hay cosas que creo que se pueden delegar, tenemos que ver cuáles y cuáles nos parecen bien delegar y otras que no. ¿Qué sé yo? El problema de los chicos y la lectura de texto y la comprensión de texto, no podemos decir que nosotros que tenemos leído, no sé, artículos todos los días, no llega a leer un artículo, yo, digamos, che, tengo estos 5 o 6 artículos, hacer un resumen de cada uno para ver cuál leo, porque por ahí, y digo, bueno, voy a leer este. Ahora, que un pibe que tiene que leer, hacer un resumen, y si vas con el resumen, y no, primero tenés que leer, entender, poder sacar tus ideas principales, ser crítico, porque aparte hay otra cosa con el tema del sexo, que si uno le dice hacerle un resumen, bueno, esto es lo que me dijo la inteligencia artificial, es así, yo no voy a estar diciendo, che, ¿será cierto o no será cierto? ¿Estará bien o estará mal? Entonces, digo, con el tema de los chicos y qué tienen que usar y cómo, los docentes tenemos primero que usar nosotros, ver nosotros, buscarle la vuelta y después decir, ya, no lo uses para esto. Después, digamos, si te hacen un trabajo y usó inteligencia artificial y no redactó, bueno, va a llegar a un punto que eso tiene un límite. O sea, si no leen, bueno, va a tener un límite. Uno le puede decir, mirá, podés engañar, pero estás engañando vos, no estás engañando. Eso para mí, digamos, desde esta charla lo hablamos porque era para más investigadores, no para docentes, ¿no? Para mí, que los docentes le saquen el máximo jugo a estas herramientas y empiecen a ver, tomar decisiones, qué delegar, qué no, y ver cómo cambiar ciertas cuestiones de evaluación, me parece que es fundamental. Pero bueno, hay que estudiarlas, hay que usarlas, hay que ver cuál es la mejor manera, incluso, digamos, no negarles la posibilidad de usarlas, digamos, diciendo, bueno, usarlas, pero usarlas así es valioso, ¿entendés? Digo, hay cosas que yo, decir, mira, voy a decir, ¿cómo? Amar la bibliografía. Por esto, por ejemplo, digo, Sí. voy a decir cosas que ponen un bibliotecario, pero digo, voy a decir, a ver, mira, fíjate si, digamos, así tasada, fíjate si también, mira, decime, ¿qué te parece que está mal y corregirlo? ¿No? Usarlo para eso. Digo, no sé, para eso está mal delegarle a una plataforma de inteligencia artificial o a un modelo de esto que te corrija la bibliografía, que te corrija las citas. ¿Tá? Ahora, decirle, che, tomá este texto, escribí esto, pero quiero que tenga, digamos, que sea más académico. Buscarle citas, ponerle citas y poner las referencias detrás. Digo, yo, este texto que les contaba está diciendo, esto lo estoy poniendo, esto que estoy poniendo acá, lo dijo tal, y es mentira, no es arte. Entonces, eso sí está mal. Decirle, generame este texto que escribí yo. Vamos a suponer que las citas existieran, ¿no? Porque en muchos casos existen. Yo estoy diciendo, esto que dijo tal, por ahí me lo dijo tal. Entonces, estoy diciendo, o sea, una inteligencia artificial agarró esta frase, buscó un patrón que era parecido a este artículo y puso esos autores acá. Pero eso no es que yo, cuando leí todos esos textos, escribí, esto lo estoy diciendo apoyándome en esto que dijo tal persona en tal artículo. No, eso es mentira, porque yo lo leí esos artículos. Entonces no puedo dejar de decir eso. Bueno, eso serían, si querés, mal uso, que se me dijo que están haciendo docentes investigadores de universidades públicas, no lo usen. Pero igual, yo lo uso bastante menos. Yo tengo, mi hijo estudia geografía y yo estudio acá, y yo siempre ejemplo, digo, pero aunque sea, hacerle una prelectura, digo, qué sé yo, decirle, bueno, decime cuáles son las ideas principales de este texto, qué sé yo, qué sé yo, otro, para después leerlo. ¿Sí? ¿Te parece? No, digo, pero vos nunca usé, no, y lo tiene a disposición, y hemos encontrado eso con muchos chicos que no lo usan y otros que están preocupados por el uso. Diciendo, no, yo no lo quiero usar porque tengo miedo que después haga cosas por mí o que yo deje de hacer cosas. Entonces, nada, en ese sentido,
Pasa por aquí. Bueno, antes de irme, quiero mostrarles, porque ustedes ya casi que no hay tiempo, cosas que se pueden hacer. Porque me quedaron. Pero. Eso es mentira, esto me interesa, me quiero dejar abierto porque en algún momento lo voy a ver. Y entonces un día se cierra todo y empiezo a hacer. Esto es algo que, digamos, fue lo primero que hicimos que después derivó en los proyectos que estamos haciendo, pero es más que nada para que ustedes vean qué cosas se pueden hacer. Este es un... esperen, estoy viendo yo, no están viendo ustedes. Esto es sobre modelos locales, digamos, ni siquiera en la plataforma, porque también hay que ver eso. Uno puede usar estos modelos en batch, dejándole una tarea para que procese solo muchas cosas que no ir subiéndole a una imagen y diciéndole, sino decirle, bueno, tomar estas 5.000 imágenes que están en esta carpeta y hacer un proceso sobre estas 5.000 imágenes. El prompt es hiper simple, no es técnico, no es nada, hoy no vimos nada de prompts, pero yo, digamos, tengo para charlar sobre prompts un rato. ¿Podrías describir la imagen? Esto significa la imagen que te voy a pasar, ¿no? La descripción que necesito que sea una estructura de datos JSON, bueno, eso es cómo quiero que me lo devuelva. ¿Y qué quiero que me devuelva? Un campo para título, un campo de descripción, un campo de palabras claves. El documento contiene el texto y puedes identificar entidades como personas o entidades en general. Incluye un array, una lista con los nombres de las personas o entidades, un diccionario para las características que contenga la imagen, dimensiones, etc. Bueno, un prompt bastante berreta, así nomás, ¿está? Y tirarle imagen de cualquier tipo, ¿sí? Cualquier tipo de imagen. Esto que está acá, esto que está acá, es todo el script, o sea, todo el desarrollo que hay atrás de esto que van a ver, es estas líneas de las cuales este es un comentario, es decir, nos cuenta, y esto es el prompt. Esto que está acá es el prompt. O sea, son 5 líneas, 6 líneas. Con 6 líneas uno puede agarrar, por ejemplo, no se ve bien la imagen, esto es un cuadro. Esto es el resultado. ¿Tá? Entonces, título de desolación, se le puso. O sea, se le pone un título, le inventó. ¿Tá? La descripción. La imagen muestra una escena desolada, apocalíptica. En el centro hay un árbol muerto con ramas desgarradas, una tela roja colgando en su tronco. Alrededor de este árbol y otros árboles secos y caídos. En el fondo se pueden ver montañas con cielo oscuro y tormentoso. La escena transmite una sensación de desolación y de destrucción. No sé si ustedes ven bien la imagen transmite eso, es eso. ¿Tá? Yo le estoy tirando imágenes que están en una carpeta sueltas, ¿sí? Esto, como me lo deja, yo lo puedo cargar en una base de datos y después puedo buscar por estos textos. Y además, ya les dije, es un prompt muy así nomás. Si yo hago un prompt refinado, puedo sacar información mucho más precisa. Palabras claves: desolación, árbol muerto, tela roja, montaña, cielo oscuro, escena desolada. ¿Tiene texto o no tiene texto? Movimiento, expresionismo. Eso lo entiendo. O sea, no sé, o sea, por ahí está bien, por ahí está mal. Yo no sé, así que no puedo decir. Características, esto es a propósito para que vean que hay veces que hay cosas que inventa, hay cosas que son ciertas, hay cosas que... Esto lo dice. Esto que está acá, nombre de la imagen de desolación, de vuelta, que inventó él, ¿sí? Resolución HD, ¿qué es a color? Es a color. En las resoluciones HD no lo puedes saber porque la imagen tampoco tiene esta dimensión. Se convierte, automáticamente la convierte, para entrar al modelo la convierte. Entonces lo que recibe el modelo ya está convertido. Entonces, que el modelo diga que tiene una dimensión, que tiene una resolución, no es cierto. Ahora, yo le pedí que me diese información. El prompt estaba para las características de la imagen que contengan las dimensiones, nombre de la imagen y resolución. Si es a color o blanco y negro, entonces yo le estoy pidiendo esa información. Entonces, bueno, si vos me inferís, yo te respondo probabilísticamente. Si yo le dijera si realmente sabes o si podés calcular la resolución de alguna manera confiable, sería otra cosa, ¿sí? Bueno, esta es la misma imagen, esto es
otra manera de devolverlo para incorporarlo a una base de datos. Esto es una foto, o sea, son todas fotos así al azar, digamos. Esto es una escultura. Título, escultura abstracta. Fíjense que acá le pone título, escultura abstracta. Es un poco más. El otro le había puesto un nombre, desolación. No dijo una pintura. Esta descripción. Esta escultura abstracta presenta una estructura compleja y fluida, compuesta principalmente por formas curvas y lineares. La pieza combina materiales metálicos como bronce y cobre. Pero se da cuenta que hay cobre y de los colores, las tonalidades. Bueno, nada, palabras clave, escultura abstracta, metal, bronce. Estos son datos inventados, por ejemplo, ¿ven? O sea, altura, o sea, no tiene manera de saber la altura, nada. La relación. Ejemplo básico de uso de modelo, perdón, esto es el acta de creación de la Facultad de Humanidades, el manuscrito, ¿sí? Título, escrito oficial de la Universidad Nacional de La Plata. Descripción, este documento es un escrito oficial de la Universidad Nacional de La Plata, fechado el 3 de agosto de 1914, el texto es en español, parece ser un decreto de resolución académica relacionada con la creación de una nueva Facultad de Ciencias de la Educación. El documento menciona la creación de la nueva facultad, la designación de decanos y secretarios y la asignación de sueldos y cargos. El documento está escrito en formato formal y utiliza lenguaje jurídico y académico. Palabras claves, Universidad Nacional de La Plata, escritura oficial, creación de facultad, designación de decanos. Personas mencionadas, don Víctor Mercante, Alfredo Besani, don Hipólito de Zapata, Alfredo, todas estas personas están en este texto. Es gracioso, perdón, que dice, este documento es un escrito oficial y después dice, parece ser un decreto como Claro, bueno, parece pero no sé, a ver. Esto es lo que les decía hoy. Fíjense que si nosotros tenemos documentos de este tipo, y tenemos filas de documentos de este tipo, quisiéramos buscar, hay que ir y leerlos. ¿Tá? Le pasamos un OCR a esto y no detecta nada del OCR de acá. El OCR está pensado para caracteres. Entonces, puedo hacer un trabajo que me permita acceder a ese texto. Que después uno los lee y encuentra que no era tan así, pero si hay personas nombradas, yo puedo acceder por el nombre de la persona, puedo acceder por la fecha. O sea, estos son, se los muestro porque es otro tipo de cosas que se pueden hacer. ¿Tá? Estas son resoluciones escritas a máquina, ¿sí? De estas, sí hicimos un trabajo que tenemos un prompt muy específico donde le explicamos cómo se escribe una resolución, qué partes tiene una resolución, cómo resuelve, considerando, etcétera, etcétera, las personas nombradas, le explicamos qué cosas que los OCR no pueden hacer, que hay sellos, por ejemplo, un OCR donde el sello está torcido, no lo detecta bien. Acá, por ejemplo, acá que dice Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de La Plata o algo así, en un sello, saca de ahí el sello. ¿Ah? Bueno, todo ese tipo de cosas pueden hacer los modelos de lenguaje multimodal. ¿Sí? El prompt es clave. No, sí, el prompt, digamos, es fundamental. ¿Sí? Digo, estos son. Acá hay otro para que vean cuestiones de errores, ¿no? Y de cosas que no son tan errores. Título, bueno, esto es de acá de Lidix, de Arcas, de un trabajo que estaba haciendo Claudia. Título polémico. Título, polémica en París por la futura boda de un travesti argentino. Fíjense que ahora sí sacó el título bien, lo pudo extraer, dice el título es seco. Descripción, artículo de prensa publicado en el diario Clarín el sábado 30 de abril del 2005, la sección Sociedad. Acá arriba, ahí dice Sociedad, acá no se ve, pero interpreta que esa es la sección Sociedad del diario. O sea, ya es mucho mejor en ese sentido, porque tiene información, se da cuenta de que. Sin embargo, fíjense los cuidados que hay que tener. El artículo trata sobre la polémica en París relacionada con el matrimonio transexual en Argentina. Todo esto está bien, los nombres, extrae los nombres. El artículo menciona que la Conferencia Episcopal Argentina rechazó la nueva campaña de entrega gratuita de preservativos y que el alcalde. Eso es esto, es una columna, está largo, no tiene nada que ver con el artículo. ¿Ah? Pero mezcló las dos cosas. ¿Ah? Claro. Está al lado, digo, hoy, digamos, si uno le explica, si uno hace prompts que expliquen estas cosas, funcionan bien. Eso es lo que tenía que decir.
Vas a tener un artículo principal, hay columnas que tienen cosas secundarias. Porque trabajo te tenés que subir una carpeta con las imágenes. Claro, tenés que tener escanear las imágenes. O le podés pedir que tome los artículos del diario Clarín de la fecha tal a tal. No, yo tendría que hacer algo que los baje. Algo que los baje. Y le tenés que Pero vos te tenés que cargar las imágenes. Sí. Esto es un análisis de imagen. Si vos tenés textos es mucho O- mejor. Claro, está Si bien. tenés los textos funciona mucho mejor. ¿Ya? Pero hay librerías que trabajan con PDF con textos. Estos equipos que trabajan así. Análisis de artículos o documentos. Sí, Si vos tenés, esto está bueno porque si vos tenés imágenes, podés describir y después acceder más fácil. ¿Está? En ese Vos en el sentido. prompt le podés pedir, por ejemplo, que te tire una tabla de Excel. Sí. De Excel. Sí, sí, sí. De hecho, el proyecto ahora de biblioteca, digamos, que tiene que ver con los archivos académicos de los departamentos, se analizan las imágenes y la salida es una línea, digamos, se va generando un CSV, un archivo CSV, después lo levantas en un Excel de todas las imágenes que están en esta carpeta. Y esto está funcionando de manera local. Esto está funcionando todo acá. Espero que está bueno, son posibilidades, sí, entrar en la nube y darle toda la configuración a Claro, los modelos para crear. tal cual. Bueno, esta es mi informática. Es decir, hoy, digamos, terminó el secundario, no teníamos la escena. Niño con camisetas. La imagen muestra un niño sentado en el suelo, de baldosas rojas, vestido con una camiseta azul, con el logo de Superman en el pecho, pantalones cortos grises y sandalias marrones. El niño tiene cabello castaño. Fíjense que uno podría hacer un clasificador de imágenes de una manera muy sencilla, metiéndole en esos SB que decís, vos podés decir, bueno, esta imagen es una fotografía, un texto. Si es una fotografía, es de una persona, de un paisaje, de noche, de día, uno podría armar, que genera una base de datos, después dice, bueno, quiero las imágenes que sean de grupos, de personas. Eso ya lo hace, ¿no? Pero si uno está haciendo un trabajo de investigación local y está trabajando, podría hacer eso. Después, esto lo pongo como interesante porque, por ejemplo, la imagen muestra un río serpenteante rodeado por una densa vegetación, árboles del agua es de color azul turquesa, brillante. En el centro de la imagen hay una formación rocosa que divide el río en dos corrientes con una pequeña cascada en el centro. Algunas personas pueden ser vistas bañándose. Yo dije, se equivocó, me inventó que hay personas bañándose. Y cuando yo acerco la imagen, acá había personas bañándose que no se veían, o sea, a simple vista uno no se da cuenta. Sin embargo, había, digo, cosas que por ahí uno no puede ver, pero que estos bichos sí. Bueno, nada, ya se nos fue de hora, hay mucho más podemos hablar de prompts, de sesgos. Tenía preparado algo sobre plataformas para trabajar en equipo, o sea, Google, ChatGPT, Perplexity. Perplexity es una muy buena plataforma para trabajar, que tiene para trabajar en equipo. Todas estas son plataformas a la nube, ¿no? También de plataformas que tienen integraciones, por ejemplo, Perplexity, si uno paga, puede integrar con Google Drive, entonces le puede decir buscar en Google Drive, bueno, Google, Gemini, ni que hablar, cómo trabajan los contextos, digamos, esto que llaman proyectos o memorias, que es decir, bueno, esta ventana de contexto de la que yo les hablaba, es como que yo guardo, tiene mío, de mis investigaciones, yo tengo una investigación sobre tal temática, tengo toda la información ahí, y cuando le digo, bueno, voy a seguir trabajando en este espacio, cada prompt que arma, le arma un resumen de todo lo que yo estoy trabajando, de manera tal de que no necesite yo decirle, ¿te acordás que estaba escribiendo un artículo? ¿Te acordás que había un texto que trataba? No, todo eso. Entonces, cuando yo le pregunto, es como que parece que supiera en qué estoy trabajando, cuando en realidad lo que está haciendo es armando un resumen con toda la información de esa carpeta, de ese espacio. Todas las plataformas tienen, digamos, ChatGPT le llama proyectos, Perplexity le llama espacios, Gemini le llama gemas. Igual las gemas de Gemini están más pensadas para automatizar tareas, pero se puede usar para esto. Pero bueno, nada, quizás el año que viene podamos seguir. Seguir trabajando en febrero y dejar esta para que la vean antes para que no tengas que volver a hacer. No, sí, sí.
pensando que por ahí pueda venir otra gente, sería ya avanzar sobre esas herramientas. Bueno. Comprometemos para febrero.